Compró un esclavo alienígena mudo por 4 perras. Cuando él extendió la mano hacia ella, ella gritó, ¡corre! James McCarthy se secó el sudor de la frente mientras los gemelos alienígenas arrasaban sin piedad el destartalado mercado. El planeta polvoriento y sin vida no había sido su primera opción para la jubilación. Pero después de 52 años de vida, la mayor parte del tiempo viendo morir a sus camaradas en batallas por toda la galaxia, ningún lugar se sentía ya como un hogar. Vamos, Duque, murmuró al anciano pastor alemán, dándole una palmadita fiel a su lado. El hocico del perro se había vuelto gris, al igual que el pelo castaño corto en las sienes de James. Pero tanto el hombre como la bestia se mantenían en forma y alerta a pesar de su edad. James se abrió paso entre la multitud del bazar. Su alta estatura y rasgos humanos atraían miradas curiosas de las diversas especies alienígenas que regateaban por las mercancías. El mercado apestaba a especias desconocidas, cuerpos sin lavar y un peculiar sabor metálico que parecía impregnar la atmósfera de aquella roca olvidada de Dios. Había venido aquí buscando soledad tras retirarse del cuerpo de defensa de la tierra. La pensión era bastante decente y el coste de vida era bajo en los mundos fronterizos. Lo más importante es que nadie le hizo preguntas sobre su pasado. Se desató una conmoción más adelante. Gritos de ira en una lengua alienígena gutural, seguidos del inconfundible sonido de algo que es golpeado repetidamente. Duque aguzó el oído y un gruñido bajo resonó en su pecho. Tranquilo, muchacho, dijo James, aunque su propio cuerpo se había tensado instintivamente. Al doblar una esquina entre 2 tiendas de campaña inmundas, se detuvo en seco. Un mercader alienígena grotescamente gordo, con la piel naranja modelada, estaba golpeando brutalmente lo que parecía ser una mujer humanoide. Se acurrucó en el suelo, su delicado cuerpo encogido en actitud protectora, su cabello plateado enmarañado con polvo. A través de los harapos que apenas cubrían su cuerpo, James pudo ver que su piel tenía un suave tono azulado, ahora manchado por moretones y suciedad. Inútil, bramó el comerciante en una bandera rota. Ni hablar, ni trabajar, ni desperdiciar comida. Antes de que James pudiera comprender lo que estaba haciendo, ya había cruzado la distancia que los separaba. Eso es suficiente, dijo. Su voz transmitía la silenciosa autoridad que antaño había comandado tropas en la batalla. El mercader se giró, dejando al descubierto un rostro dominado por una repulsiva sonrisa dentada. Humano, ¿quieres algo? Tengo muchas cosas buenas. Quiero que dejes de pegarle. James interrumpió. Los ojos del alienígena parpadearon en secuencia. Volvió a patear a la niña, provocando que gimiera. Solo un esclavo mudo. Música estúpida e inútil, Duque ladró con fuerza, con el pelo erizado. El comerciante miró al perro con nerviosismo, luego volvió a mirar a James con una expresión calculadora. ¿Quieres un esclavo mudo? Llévate sus 10 créditos. 5, replicó James automáticamente, disgustado consigo mismo por regatear por un ser sensible, pero siguiendo el juego de la farsa. 8. 5 y yo no te denunciaremos a las autoridades del sector por trata de personas. El rostro del comerciante se contorsionó de rabia, para luego transformarse en una sonrisa astuta. 5 créditos, tomas humanas. Esclavo inútil. Buen negocio para mí. James transfirió los créditos y luego se arrodilló junto a la niña. Temblaba, con la mirada baja. De cerca, pudo ver que debajo de la mugre y los moretones, sus rasgos eran delicados y casi élficos, con pómulos altos y ojos almendrados. Oye, dijo en voz baja, extendiendo la mano. Ahora estás a salvo. No voy a hacerte daño. Levantó la cabeza de golpe, dejando al descubierto unos ojos de un violeta intenso que se abrieron con un terror inconfundible. Ella miró más allá de él, concentrándose en algo a lo lejos, y entonces hizo lo imposible. La esclava muda abrió la boca y gritó, ¡corran! James se giró bruscamente. En el límite del mercado,
Recortados contra el intenso sol del desierto, se encontraba un grupo de alienígenas fuertemente armados. Incluso a esa distancia, reconoció la distintiva armadura del sindicato Garra Carmesí, la organización criminal más temida del sector. Las risas de los gordos comerciantes resonaron a sus espaldas. Humano estúpido. Ella no es muda, ella es valiosa. Huye de la Garra Carmesí. Somos 1000 créditos, no 5. James no dudó. La alzó en brazos. No pesaba casi nada y salió disparada en dirección opuesta, con Duque corriendo a su lado. Mi barco no está lejos, le dijo mientras corrían. Puedes aguantar. Ella asintió, apretando sus brazos alrededor de su cuello. Detrás de ellos, gritos airados y el característico zumbido de las armas de energía al ser preparadas resonaban en el mercado. La persecución había comenzado. Por aquí, siseó James, girando bruscamente entre dos tiendas de campaña destartaladas. La chica alienígena se aferró a él, con sus delgados brazos rodeando su cuello mientras él la llevaba a través del laberíntico mercado de letreros. Duque corrió delante, demostrando su entrenamiento militar mientras exploraba el camino, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que su amo lo seguía. El mercado era un laberinto caótico, perfecto para despistar a los perseguidores, pero igualmente fácil para quedar atrapado. James se valía del instinto perfeccionado a lo largo de décadas de situaciones de combate, zigzagueando por estrechos pasadizos entre los puestos mientras evitaba los callejones sin salida. Se están dispersando, susurró la chica con urgencia al oído de James, con un aliento cálido y un dulce aroma desconocido. 3 escuadrones, patrón de búsqueda estándar de los Talón. James la miró sorprendido. Conoce sus tácticas. Ella asintió con gesto sombrío. Fui de su propiedad durante 2 ciclos. Una ráfaga de fuego energético chamuscó la tela de la tienda junto a ellos. James se agachó, protegiendo a la chica con sus anchos hombros mientras aceleraba el paso. Duque, busca refugio, ordenó. El pastor se lanzó inmediatamente hacia un toldo bajo hecho de una piel extraña. James lo siguió, deslizándose por debajo, impactando contra una pila de cajas que olían fuertemente a fruta fermentada. Por un instante, permanecieron inmóviles. Solo su respiración entrecortada perturbaba el silencio. James bajó a la niña con cuidado, pero mantuvo un brazo protector alrededor de sus hombros. Ella temblaba, aunque él no podía distinguir si era por miedo o por agotamiento. Soy James McCarthy, dijo en voz baja. El caballero peludo es Duque. Un atisbo de sonrisa dibujó en sus labios. Lara, respondió ella. Del pueblo de Owley. Encantado de conocerte. Lyra. Ahora, ¿podrías explicarme por qué el sindicato criminal más peligroso del sector te está persiguiendo? Sus ojos violetas se dirigieron nerviosamente al mercado que se extendía más allá de su escondite. Se aprovechan de mi gente. Nuestras mentes poseen ciertas capacidades. ¿Se aprovechan? ¿Habilidades psíquicas? Preguntó James, recordando los rumores sobre la Ayori. Podemos percibir posibilidades, vislumbrar futuros potenciales. Se tocó la sien. La garra me obligó a prever los resultados de sus operaciones. Cuando me negué, usaron el dolor para obligarme a obedecer. James sintió una ira familiar crecer en su pecho. La misma furia justa que lo había impulsado en incontables batallas contra aquellos que se aprovechaban de los indefensos. ¿Cómo escapaste? Vi una oportunidad, una rara convergencia de posibilidades, y la aproveché. Sus ojos se encontraron con los de él, repentinamente intensos, tal como te vi hoy en el mercado. Sabías que te ayudaría. Vi la posibilidad. Muchos caminos me llevaron a la muerte hoy, pero el hilo más brillante me llevó a ti. Su mano tocó tímidamente su brazo. Gracias por seguirlo. Duque aguzó el oído de repente y emitió un gruñido bajo de advertencia. James se tensó, buscando el cuchillo de combate sujeto a su tobillo, la única arma que portaba en esos días. Están cerca, susurró Lara.
James evaluó sus opciones. Mi nave está atracada en la Bahía 12, cuadrante noreste. Necesitamos una distracción. El comerciante que me vendió, Guruk, se dedica a la venta de tecnología robada. 2 puestos atrás, hay una caja con celdas de energía inestables. James arqueó una ceja. ¡Qué conveniente! No era conveniencia. Era probabilidad. Un brillo travieso apareció en sus ojos. Puede que haya insinuado ciertas posibilidades durante mi cautiverio. Por primera vez en años, James sintió que una sonrisa genuina se dibujaba en sus labios. Recuérdame que nunca juegue a las cartas contigo. Silbó suavemente a Duque, quien inmediatamente regresó a su lado. Quédate con Lara. Protégela. El perro se colocó junto a la mujer alienígena, con sus ojos inteligentes fijos en ella como si memorizara su aroma. James retrocedió sigilosamente por el camino, manteniéndose agachado. El puesto del comerciante estaba desatendido. Su dueño probablemente aún se regodeaba con su engaño o tal vez ayudaba a los ejecutores de talentos. La caja que Lara mencionó estaba entreabierta, dejando ver celdas de energía cilíndricas con símbolos de advertencia en varios idiomas. Con eficiencia propia de la práctica, James preparó 2 celdas para sobrecargarlas, programándolas para que detonaran en 30 segundos. Se retiró rápidamente a su escondite. «Cúbrete, cuidado con la oreja», advirtió, atrayendo a Lara hacia sí y protegiéndola con su cuerpo. La explosión no fue masiva, pero en el espacio reducido del mercado, creó un caos total. Alienígenas de todas las especies se dispersaron presas del pánico, los puestos se derrumbaron y la mercancía salió volando. Entre la confusión, James divisó a los agentes de seguridad. Momentáneamente desorientados, su formación se rompió. «Ahora», dijo, alzando a Lara de nuevo. «Duque, al frente». Salieron de sus escondites, mimetizándose con la multitud que huía. James mantuvo la cabeza gacha, usando a los aterrorizados compradores del mercado como cobertura mientras Duque se abría paso hacia el espaciopuerto. «No se rendirán», dijo Lara, con los labios cerca de su oído mientras se la cargaba. «Soy demasiado valiosa». «Yo tampoco», respondió James con sombría determinación. «No sobreviví a 3 guerras para retirarme a este polvoriento lugar solo para devolverte a los esclavistas», dijo mientras estudiaba su rostro con aquellos inquietantes ojos violetas. «Has perdido mucho. Todo el mundo lo hace eventualmente. No todo». Sus dedos delgados rozaron su mandíbula en un gesto que resultó sorprendentemente íntimo. «Aún brillan con fuerza para ti algunos hilos de posibilidad, James McCarthy». Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y James sintió que algo se agitaba en su interior, algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Entonces Duque ladró con urgencia, rompiendo el hechizo. «Hablaremos de mis brillantes perspectivas de futuro una vez que estemos a salvo fuera del planeta», dijo James, volviendo a centrarse en su huida. «La Bahía 12 está justo delante». Afortunadamente, la Bahía 12 estaba desierta cuando llegaron. La nave de James, el Beward Son, esperaba, su casco desgastado mostrando las cicatrices de innumerables viajes a través de los mundos fronterizos. Nada del otro mundo, solo un transporte modificado de clase Corvette Terran con espacio suficiente para un hombre, su perro y algún que otro viaje de carga que pagaba el combustible y los suministros. «No hay mucho que ver», admitió James mientras tecleaba el código de acceso. «Pero lo tiene donde realmente importa». La esclusa de aire se abrió con un siseo. Duque entró corriendo primero, realizando una rápida inspección de seguridad mientras James llevaba a Lara a bordo. Una vez dentro, la depositó suavemente en el asiento del copiloto. «¿Puedes volar?», preguntó, mientras ya accionaba los interruptores para iniciar la secuencia de lanzamiento. «Puedo navegar», respondió ella, mientras sus delgados dedos se cernían intuitivamente sobre los controles desconocidos. «Vuestra tecnología es diferente, pero entiendo los principios». James asintió, impresionado. «Bien.
Yo me encargo de pilotar. Tú vigila por si hay problemas. Los motores rugieron al arrancar, y James sintió la vibración familiar a través de las planchas de la cubierta. Era reconfortante, como el latido del corazón de un viejo amigo. Duke se acomodó en su sitio habitual. Tras el asiento del piloto, vigilante, incluso en la relativa seguridad de la nave. Abrochate el cinturón, le indicó James a Lara. El despegue puede ser brusco. Mientras el sol, errante, se elevaba, James mantuvo la potencia al mínimo para no llamar la atención. Ascendieron con firmeza a través de la tenue atmósfera del planeta, mientras el paisaje polvoriento se alejaba bajo ellos. Lo logramos, susurró Lara, con los ojos violetas muy abiertos, llenos de cautelosa esperanza. James sabía que no era así. Todavía no. No lo hemos hecho, dijo él, mirándola. ¿Alguna intuición sobre lo que nos espera ahí arriba? Ella cerró los ojos, tensando sus delicados rasgos por la concentración. Cuando los abrió de golpe, la alarma era evidente. Naves Talón. 3, no, 4 naves en órbita alta. Están posicionadas para interceptar cualquier nave que abandone el planeta. Sea. James revisó sus sensores, que confirmaron su advertencia. 4 cruceros Talón habían establecido posiciones de bloqueo alrededor del planeta. Su pequeña nave no tendría ninguna oportunidad en un enfrentamiento directo. Están muy decididos a recuperarte, observó. Lara apretó las manos en su regazo. No soy la única Ayori que han esclavizado, pero soy la precognitiva más poderosa que han capturado. Sin mí, su tasa de éxito en las operaciones importantes cae en un 60%. Así que eres un estorbo para el negocio, dijo James con una sonrisa sombría. Me caes mejor cada minuto. Un leve rubor tiñó sus mejillas azuladas. El campo de asteroides, dijo ella. De repente, señalando la pantalla de navegación, dijo, ahí está nuestra mejor oportunidad. James estudió el denso campo de rocas espaciales que orbitaba el segundo planeta del sistema. Era una ruta traicionera, pero había navegado por peores durante la campaña de Próxima Centauri. Será complicado, advirtió. Y accidentado. Confío en tus habilidades, dijo Lara con sencillez. Algo en su tranquila seguridad despertó en James algo que había permanecido latente durante años. Ajustó el rumbo hacia el campo de asteroides, manteniendo la firma energética de la nave lo más baja posible para retrasar la detección. Estaban a mitad de camino del campo cuando los sensores emitieron una fuerte alarma. Uno de los cruceros Talón había cambiado de rumbo para interceptarlos. Nos han detectado, anunció James, acelerando los motores al máximo. El sol errante se lanzó hacia adelante, corriendo hacia la relativa seguridad de los asteroides. Están lanzando cazas, informó Ra, leyendo la pantalla del sensor con sorprendente destreza. James la miró de reojo. ¿Cuántos? 6. Formación de persecución Talón estándar. Los primeros disparos de la embarcación perseguidora pasaron zumbando junto a su casco. Incómodamente cerca, James comenzó maniobras evasivas. La nave respondía a su toque experto como una extensión de su propio cuerpo. Agárrense fuerte, advirtió mientras se precipitaban en el campo de asteroides. Enormes rocas rodaban caóticamente a su alrededor, algunas tan pequeñas como la nave, otras del tamaño de pequeñas lunas. James se abrió paso a través del laberinto mortal con una precisión fruto de décadas de vuelo de combate, utilizando los asteroides como escudos contra sus perseguidores. Un caza Talón particularmente audaz lo siguió hasta un estrecho hueco entre 2 asteroides convergentes. James esperó hasta el último momento posible, luego cortó el empuje y giró la nave 90 para deslizarse lateralmente. El piloto del Talón no era tan hábil ni tan afortunado. La explosión resultante iluminó brevemente la cabina. Uno menos, murmuró James. Lara jadeó repentinamente, con los ojos muy abiertos. Izquierda. Izquierda extrema.
James no lo dudó y tiró de los controles. Un asteroide enorme se precipitó a través del espacio que habían ocupado una fracción de segundo antes. ¿Cómo te lo dije? Posibilidades. Respiraba con dificultad, estaba muy concentrada. Bien. Luego, sumérgete de nuevo. James siguió sus instrucciones sin rechistar. Otro caza explotó contra un asteroide en el lugar donde habrían estado. Entraron en un ritmo. James pilotaba mientras Lara daba las alarmas segundos antes de que se materializaran los peligros. Duke los observaba trabajar juntos, sus ojos inteligentes seguían a ambos como si presenciara algo extraordinario. Se están retirando, anunció Lara después de que eliminaran a un tercer caza, reagrupándose con el crucero. James revisó los sensores. Tenemos una ventana de oportunidad muy estrecha. Si logramos llegar al otro lado del campo, podremos saltar al hiperespacio antes de que se reposicionen. Lara asintió y, de repente, se llevó las manos a la cabeza, haciendo una mueca de dolor. ¿Qué ocurre?, preguntó James, con preocupación en la voz. Usar mi habilidad con tanta intensidad me pasa factura, dijo ella, enderezándose y esforzándose visiblemente por concentrarse. Estoy bien. Sigue adelante. James no estaba convencido, pero no tenían otra opción. Navegó hacia el interior del campo de asteroides, siguiendo las indicaciones cada vez más tensas de Lara. Cuando ella se tambaleó en su asiento, a punto de desmayarse, él extendió la mano y la apretó. «Quédate conmigo», dijo en voz baja. «Solo un poco más». Sus dedos se entrelazaron con los de él, encontrando fuerza en su contacto. «Lo intento». Al acercarse al borde del campo de asteroides, los cazas talón restantes hicieron un último esfuerzo desesperado. Ráfagas de energía sacudieron la nave y luces de advertencia parpadearon en la consola. «Escudos al 40%, informó James, con voz firme a pesar del peligro. «Solo necesitamos unos minutos más». Los ojos de Lara se abrieron de repente. «James, el pasaje que tenemos delante se va a derrumbar». Efectivamente, varios asteroides enormes se estaban alineando, amenazando con cortarles la ruta de escape. James forzó los motores más allá de los límites de seguridad, y la nave se estremeció bajo la presión. «Lo lograremos», prometió, aunque él mismo no estaba del todo seguro. Atravesaron el estrecho hueco con apenas unos metros de margen, los asteroides chocando tras ellos, bloqueando la persecución. El vasto espacio del sistema se extendía ante ellos, y James comenzó de inmediato a calcular el salto hiperespacial. «Lo logramos», susurró Lara, con un evidente cansancio en la voz. James esbozó una leve sonrisa. «Aún no estamos a salvo, pero hemos ganado algo de margen». Mientras las estrellas se alargaban a su alrededor y el sol, al oeste, saltaba al hiperespacio, Lara finalmente se rindió al cansancio, desplomándose en su asiento. Sin pensarlo, James se inclinó para apartarle un mechón de cabello plateado de la cara. «Descansa», dijo suavemente. «Te lo has ganado». James observó a Lara dormir en sus aposentos, su cabello plateado extendido sobre la almohada, su pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. La había llevado allí después de que se desplomara de cansancio en la cabina, depositándola suavemente en su cama antes de regresar para monitorear su trayectoria hiperespacial. Habían pasado 6 horas. Pasó. El sol de Vegard zumbaba constante mientras se abría paso a través del atajo dimensional, dirigiéndose hacia los territorios del borde exterior, donde la influencia de Talón era más débil. Duke yacía acurrucado a los pies de la cama, sus instintos protectores aparentemente extendiéndose a su nueva compañera. Cuando Lara finalmente se movió, sus ojos violetas se abrieron lentamente, encontrando de inmediato a James sentado en una silla cercana. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. «El suficiente para preocuparme», respondió él, ofreciéndole un recipiente con agua. «Te esforzaste demasiado ahí fuera». Ella aceptó el agua agradecida,
bebiendo profundamente. Un riesgo necesario. De lo contrario, Talón me habría recapturado. ¿Eh? ¿Sobre eso? James se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Creo que es hora de que me digas exactamente a qué nos enfrentamos. No solo lo que quieren de ti, sino lo que están haciendo con tu gente. Lara se incorporó, cubriéndose los hombros con la fina manta. En la tenue luz de la cabaña, la suciedad y la mugre se desvanecieron, y su belleza se hizo aún más evidente. Su piel azulada tenía una sutil luminosidad y los moretones ya se estaban desvaneciendo. Su especie, al parecer, sanaba más rápido que los humanos. La garra carmesí descubrió mi mundo natal hace 3 siglos. Comenzó, con la mirada perdida. Los allí eran una raza pacífica. No teníamos armas, ni defensas. Nuestras habilidades para vislumbrar futuros potenciales solo se usaban para la armonía, para evitar desastres naturales y guiar a nuestra sociedad hacia la prosperidad. Hizo una pausa, con el dolor reflejado en su rostro. El talento solo buscaba el beneficio. Masacraron a quienes se resistieron y esclavizaron al resto. Usan nuestras habilidades precognitivas para planificar sus operaciones, anticipar medidas de seguridad, predecir las fluctuaciones del mercado para sus operaciones de contrabando. Y tú eras particularmente valiosa, insistió James. Lara asintió. Mi don es más fuerte que el de la mayoría, y puedo ver más lejos con mayor claridad. Me obligaron a ayudar a planificar asaltos a transportes civiles, a predecir los patrones de patrulla para sus cargamentos de droga. Su voz se quebró. La gente murió por lo que vi. James se sentó a su lado en la cama, cubriendo la mano de ella con la suya. Eras una prisionera, Lara. Una esclava. La sangre está en sus manos, no en las tuyas. No lo entiendes, susurró ella. Las operaciones de Talón se han expandido drásticamente gracias a nosotros. Ya no son solo criminales. Se están convirtiendo en un imperio. Se han infiltrado gobiernos, funcionarios corruptos. Están planeando algo masivo, algo que desestabilizará todo el sector. ¿Qué exactamente? No conozco los detalles. Compartimentan la información, incluso la de sus precognitivos, pero escuché lo suficiente para saber que implica atacar varias colonias humanas simultáneamente. James apretó la mandíbula. A pesar de su exilio autoimpuesto, la idea de que los Talón devastaran asentamientos humanos inocentes despertó sus instintos protectores. ¿Cuántos de los tuyos tienen? Preguntó. Docenas, tal vez cientos. Nos mantienen separados, nos usan como herramientas. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. James, no podemos simplemente huir. Nunca dejarán de perseguirme. E incluso si escapamos, mi gente seguirá sufriendo. La determinación en su voz le recordó a los camaradas con los que había servido. Almas valientes que se niegan a rendirse ante la injusticia, sin importar las probabilidades. ¿Qué sugieres? ¿Que nos enfrentemos nosotros solos a todo el sindicato Garra Carmesí? Negó con la cabeza. Solo soy un soldado retirado con una nave obsoleta. Eres humano, dijo ella, como si eso lo explicara todo. Tu especie hace lo imposible con regularidad. Es por eso que la garra teme la expansión humana más que nada. Somos tercos. Te doy la razón. Es más que terquedad. La mano de Lara se posó en su rostro, su toque ligero como una pluma mientras trazaba las líneas en el rabillo de su ojo. Los humanos poseen algo único, una adaptabilidad, una motivación de la que carecen otras especies. Donde otros ven insuperable probabilidades. Verás, desafíos que superar. La admiración en su voz despertó en James algo que había permanecido frío durante demasiado tiempo. Su rostro estaba cerca del suyo. Esos ojos violetas lo estudiaban con una intensidad que aceleraba su corazón. Hay un centro de mando de Talón, continuó ella, con voz más suave. En Helios Prime, allí coordinan sus operaciones, allí guardan sus registros. Si pudiéramos acceder a esos archivos,
Podríamos exponer sus operaciones a la Alianza Galáctica. Eso es un suicidio, dijo James, pero sin convicción. Una parte de él, la que había liderado tropas en batalla contra probabilidades imposibles, ya estaba calculando ángulos, considerando estrategias. Quizás, sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero he visto posibilidades de éxito. El espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. James era muy consciente de su cercanía, del sutil y dulce aroma que parecía único de su especie. Hacía años que no sentía esa clase de atracción, esa atracción hacia otro ser. Has estado solo demasiado tiempo, susurró Lara como si leyera sus pensamientos. ¿Tú también?, respondió él. Cuando sus labios se unieron, se sintió inevitable, como dos estrellas cuya atracción gravitacional finalmente las había unido. Su piel era más fría que la de un humano, pero su boca estaba cálida, ansiosa. James la atrajo hacia sí, sus fuertes brazos rodeando su esbelta figura mientras el beso se intensificaba. Duque, sintiendo el cambio en el ambiente, salió discretamente de la habitación, y la puerta se cerró tras él. Lo que siguió fue un descubrimiento de diferencias y similitudes. Su piel brillaba tenuemente bajo la luz tenue, sus manos callosas acariciaban suavemente su piel. Se movían juntos con creciente urgencia, encontrando un ritmo que trascendía sus diferentes biologías. Para James, era más que una liberación física. Era conexión, algo que se convenció de que ya no necesitaba. Después, se quedaron enredados, la cabeza de ella apoyada en su pecho, sus dedos trazando figuras a lo largo de su columna. Eso fue, comenzó ella. Inesperado, dijo él. Maravilloso, corrigió ella. Los Ayori rara vez se vinculan físicamente con otras especies. Se considera inusual. Ya lo sabía. Había vulnerabilidad bajo su tono ligero. No. Se incorporó para mirarlo. Entre mi gente, el vínculo físico crea una conexión más profunda. Mejora nuestra capacidad de percibir el futuro del otro. ¿Y qué percibes del mío? Su expresión se tornó seria. Peligro, pero también propósito. Has estado a la deriva, James, huyendo de tu pasado, pero aún hay grandeza en ti. Una oportunidad para marcar la diferencia de nuevo. Guardó silencio un largo rato. No soy un héroe, Lara. He fallado a demasiadas personas como para seguir creyendo en eso. Sin embargo, no me fallaste. Su mano se posó sobre su corazón. Me salvaste cuando tenías todas las razones para marcharte. Antes de que pudiera responder, la alarma de la nave sonó con fuerza. Se separaron de golpe, años de instintos de supervivencia anulando el momento de intimidad. Estamos saliendo del hiperespacio, dijo James, mientras se vestía. Algo va mal. La nave Vanguard se estremeció violentamente al liberarse del hiperespacio, con los sistemas emitiendo alertas en todas las consolas. James corrió hacia la cabina con Lara pisándole los talones. Duque ya estaba allí, alerta, con los oídos atentos a las alarmas desconocidas. Campo de interdicción, gruñó James, moviendo las manos con rapidez sobre los controles. Tecnología talón. Nos han traído de vuelta al espacio normal. A través de la ventana, las estrellas ya no se movían borrosas en el hiperespacio, sino que permanecían inmóviles contra el vacío negro. De forma más ominosa, un crucero talón se alzaba en la distancia. Sus distintivas marcas rojas en el casco eran visibles incluso a esta distancia. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Lara, deslizándose en el asiento del copiloto. Debieron haber predicho nuestra trayectoria. James activó los sistemas defensivos de la nave, por escasos que fueran. O tienen informantes vigilando las rutas del hiperespacio. El sistema de comunicaciones cobró vida con un crujido. Nave no identificada. Aquí la nave de reconocimiento Bloodmark de la Garra Carmesí. Apaguen los motores y prepárense para el abordaje. Solo queremos a la mujer Aori. Obedezcan y la humana podrá vivir.
James cortó la transmisión de golpe. Se giró hacia Lara, cuyo rostro palideció, vio cómo el miedo apagaba la luminosidad de su piel. No dejaré que te lleven de vuelta, prometió. Sus ojos violetas se encontraron con los de él. Lo sé. El momento se detuvo entre ellos, cargado de la intimidad que habían compartido y del peligro que ahora los acechaba. Entonces James volvió a los controles, su mente repasando las opciones a toda velocidad. Los hiperimpulsores desactivados, el campo de interdicción bloqueado. Pero si podemos salir de su alcance, introdujo una serie de comandos, desviando la energía a los motores sublumínicos. Esperen. El sol, errante, se abalanzó hacia adelante, alejándose a toda velocidad del crucero Talón. Los motores de la nave rugieron en protesta mientras James los forzaba más allá de la potencia recomendada. Están lanzando cazas, informó LRA, leyendo la pantalla del sensor. Claro que sí. James inclinó la nave bruscamente, dirigiéndose hacia un campo de escombros cercano. Restos de una antigua batalla o quizás una luna destruida. Necesitamos ganar tiempo. Necesito llegar a la sala de máquinas. ¿Qué planeas? Un truco que aprendí durante el conflicto de Orión. Es arriesgado, pero podría sacarnos de aquí. La miró de reojo. ¿Puedes pilotar esto si te explico? Lara asintió sin dudar. Puedo intentarlo. Bien. James se puso de pie y colocó sus manos en los controles. No paren. Usen los escombros como cobertura. No intenten escapar de los cazas. Solo eviten que les disparen con precisión. ¿Y Duque? El pastor alemán los observaba atentamente, como si comprendiera la gravedad de la situación. Se queda con ustedes. Duque, protege, ordenó James. El perro se acercó a Lara, adoptando una postura alerta y protectora. James apretó el hombro de Lara y se dirigió a la sala de máquinas en la parte trasera de la nave. La nave se balanceó al recibir un impacto de refilón, pero mantuvo el equilibrio, abriéndose paso por el estrecho espacio. En la sala de máquinas, comenzó de inmediato a desviar los conductos de energía y a saltarse los protocolos de seguridad. Era una modificación peligrosa, una que podría destruir la nave si se calculaba mal, pero era su única oportunidad. A través del intercomunicador de la nave, oyó la voz de Lara, tensa pero controlada. 3 cazas pisándonos los talones. Voy delante de ellos, pero por los pelos. Sigue así, gritó. Necesito 5 minutos más. Puede que no tengamos ni 5 minutos, respondió ella. Como para enfatizar su punto, la nave recibió otro impacto, esta vez más fuerte. Las luces de advertencia parpadearon al desconectarse una de las celdas de energía auxiliares. James trabajó más rápido, sus manos expertas moviéndose con precisión a pesar de la urgencia. Aquello era territorio conocido, la descarga de adrenalina, la concentración que supone luchar por la supervivencia. Lo había echado de menos. Se dio cuenta de que los años de tranquilo retiro habían embotado algo esencial en él. Otro impacto sacudió la nave. James, recordó Lara. Hagas lo que hagas, date prisa. Realizó la última conexión y selló el panel de acceso. Listo, vuelvo. Al regresar a la cabina, encontró a Lara manejando los controles con sorprendente habilidad, maniobrando la nave entre los escombros mientras Duque permanecía de pie, apoyado contra su asiento. Vigilante y firme a pesar de las maniobras caóticas. Tienes un don natural, dijo James, deslizándose de nuevo en el asiento del piloto. He visto muchas maneras de volar, respondió ella con una leve sonrisa. Algunas seguro que serán útiles. James tomó los controles. Lo que he hecho es modificar el hiperimpulsor para crear una perturbación localizada. No nos permitirá entrar en el hiperespacio, pero debería neutralizar temporalmente su campo de interdicción. Eso no dañará nuestro hiperimpulsor. Casi seguro, admitió. Pero si funciona, tendremos unos segundos para saltar al hiperespacio antes de que se agote por completo.
Los ojos de Lara se abrieron de par en par. ¿Y si nos quedamos sin hiperimpulsor? Ya veremos qué hacemos. Le dedicó una sonrisa pícara. Un problema a la vez. A pesar del peligro, se encontró devolviéndole la sonrisa. Había algo irresistible en su confianza, en su negativa a rendirse al miedo. ¿Lista?, preguntó. Ella asintió, y su mano encontró la de él. En el panel de control. El contacto fue breve pero eléctrico, un recordatorio de la conexión que habían formado en sus aposentos. James activó el hiperimpulsor modificado. La nave gimió ominosamente mientras la energía se acumulaba en sistemas nunca diseñados para funcionar de esta manera. Las alarmas de advertencia sonaron y el panel de control se iluminó con alertas críticas. «Vamos, vieja amiga», murmuró James a su nave. «Solo un poco más». La acumulación de energía alcanzó la masa crítica. Un pulso de energía azul blanquecina brotó del sol errante, expandiéndose hacia afuera en una esfera que engulló a los cazas perseguidores. Sus sistemas parpadearon y se apagaron cuando el pulso interrumpió todos los campos de energía activos en su radio, incluido el campo de interdicción de los cruceros Talón. «Ahora», gritó James, accionando bruscamente los controles del hiperespacio. Durante un terrible instante, no sucedió nada. Entonces las estrellas comenzaron a estirarse y el sol errante se lanzó hacia adelante, hacia el familiar túnel azul del hiperespacio. La victoria fue efímera. Explosiones secundarias sacudieron la nave mientras el hiperimpulsor se desgarraba por la tensión. James luchó contra los controles, intentando para mantenerlos estables en el corredor hiperespacial. «Estamos perdiendo la contención», informó con gravedad. «Tendremos que regresar al espacio normal». «¿Hasta dónde llegamos?», preguntó Lara. «Lo suficiente, espero». Inició la secuencia de salida de emergencia. La nave se estremeció violentamente al regresar al espacio normal. Todos los sistemas fallaron, dejándolos a la deriva con energía mínima. A través de la ventana, un sistema estelar desconocido los recibió. Un sol amarillo con varios planetas visibles a esta distancia. «¿Dónde estamos?», preguntó Lara. James revisó el sistema de navegación, que aún funcionaba parcialmente. Territorio inexplorado más allá del espacio controlado por Talón. «Estamos a salvo por ahora». El alivio era palpable. Lara se dejó caer en su asiento, la tensión desapareciendo de su esbelta figura. Duque suspiró suavemente, sintiendo que el peligro inmediato había pasado, y le acarició la mano. «Lo lograste», dijo ella, mirando a James con admiración manifiesta. «Lo logramos», la corrigió él. «Volaste como si hubieras nacido en una cabina de piloto». El momento se alargó entre ellos, el triunfo compartido creando un vínculo tan poderoso como su conexión física anterior. Sin pensarlo, James se inclinó sobre el espacio entre sus asientos y la besó. Sus labios estaban fríos contra los suyos, pero ansiosos, correspondiendo a su pasión con una intensidad que lo sorprendió. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, James señaló el panel de control de daños. «Deberíamos evaluar los daños. Ver qué se puede rescatar». «Siempre práctica», bromeó ella, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él, llenos de algo más que gratitud o deseo, algo que se parecía notablemente a la esperanza. «Alguien tiene que serlo», respondió él con una sonrisa. «Todavía no estamos fuera de peligro. El hiperimpulsor está completamente averiado y estamos a la deriva en el espacio desconocido con suministros limitados. Sin embargo, percibo que no estás demasiado preocupado». James se encogió de hombros. «He estado en situaciones peores. Además», añadió, suavizando la voz, «la compañía es mejor esta vez». El tercer planeta desde el sol amarillo se reveló como un vibrante mundo azul verdoso con nubes blancas arremolinadas y vastos océanos. James guió al dañado y errante sol a una órbita estable, conservando la poca energía que quedaba en los motores. «La atmósfera es respirable», anunció, estudiando las lecturas.
La gravedad es ligeramente inferior a la terrestre, y sin duda hay tecnología avanzada ahí abajo. Detecto firmas de energía compatibles con una civilización desarrollada. Lara se inclinó hacia adelante, dejando que su cabello plateado le cayera sobre el hombro mientras examinaba la pantalla del sensor. ¿Puedes decir si son amistosos? Los sensores no son tan sofisticados, respondió James con una sonrisa forzada. Pero no tenemos mucha opción. Estamos funcionando con energía auxiliar. El soporte vital está comprometido y nos quedan provisiones para unos 2 días. Duque se acercó sigilosamente a la ventana de observación. Sus orejas se alzaron mientras estudiaba el planeta, como si pudiera presentir lo que les esperaba. Podría intentar ver, ofreció Lara. Con vacilación, James la miró, con preocupación reflejada en su expresión. La última vez que forzaste tus límites, colapsaste. No pondré en riesgo tu salud. Sería una mirada sutil, apenas rozando la superficie de futuros potenciales. Le tocó el brazo. Sus dedos fríos contrastaban agradablemente con su piel cálida. Confía en mí, James, ahora. Conozco mis límites. Trato suyo, asintió tras un instante de reflexión. De acuerdo, pero al primer signo de tensión, parás. Trato hecho. Lara cerró los ojos, y su rostro se relajó en una expresión serena. Una tenue luminiscencia parecía emanar de debajo de su piel azulada, pulsando suavemente al ritmo de su corazón. James la observaba, fascinado por la manifestación visible de su don. Tras varios minutos, abrió los ojos, con los iris violetas ligeramente más brillantes que antes. Se hacen llamar los Loraxi, dijo con voz onírica. Son pacíficos, principalmente científicos y filósofos, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Saben de la existencia de los humanos, aunque su contacto ha sido limitado. Consideran fascinante a tu especie, dijo James. Vaya, eso es algo. ¿Hay alguna posibilidad de que nos ayuden a reparar nuestra nave? Mejor aún, la expresión de Lara se iluminó. Tienen un sistema de comunicaciones lo suficientemente potente como para alcanzar el espacio humano y sienten curiosidad por los visitantes. James sintió un gran alivio. Tras días de peligro constante y escapes desesperados, la perspectiva de encontrar aliados, aunque fueran temporales, era casi demasiado buena para ser verdad. Entonces, presentémonos. Empezó a trazar una trayectoria de descenso, utilizando el combustible restante con sumo cuidado. La Wardson entró en la atmósfera con menos elegancia de lo habitual. Los sistemas dañados protestaban por el esfuerzo. James lo compensó con una pericia excepcional, guiando la nave hacia un gran continente insular en el hemisferio norte, donde las firmas energéticas eran más intensas. Mientras descendían entre las nubes, una extensa ciudad apareció ante sus ojos. Una armoniosa mezcla de arquitectura y naturaleza, con relucientes agujas que se alzaban entre la exuberante vegetación y estructuras que parecían fluir orgánicamente del paisaje. «Es preciosa», susurró Lara. Una voz crepitante por el sistema de comunicaciones, hablando en un estándar impecable. Nave no identificada, está entrando en el espacio aéreo Loraxi. Detectamos daños significativos en su nave. ¿Necesitan asistencia? James intercambió una mirada de sorpresa con Lara antes de responder. Soy el capitán James McCarthy de la nave terrestre Sol Errante. Hemos sufrido fallas críticas en el sistema y solicitamos autorización para un aterrizaje de emergencia. Entendido, capitán McCarthy. Estamos transmitiendo las coordenadas de una plataforma de aterrizaje y equipos médicos y técnicos los recibirán a su llegada. La transmisión terminó y James ajustó el rumbo hacia las coordenadas proporcionadas. Vaya, eso fue inesperadamente civilizado. Te dije que eran pacíficos, dijo Lara, con un toque de autosuficiencia en su tono. El aterrizaje fue más brusco de lo que James hubiera deseado, pero el Sol Errante aterrizó intacto en una plataforma circular en las afueras de la ciudad. A través de la mirilla,
pudieron ver una delegación de seres altos y esbeltos acercándose a los Loraxi, presumiblemente con piel iridiscente en tonos verdes y dorados. ¿Listos para hacer nuevos amigos?, preguntó James, apagando los sistemas restantes. Lara asintió, aunque su expresión se había vuelto pensativa. James, antes de salir, hay algo que debo decirte. Él se giró para mirarla de frente, notando la repentina seriedad en su tono. ¿Qué sucede? Al analizar las posibilidades, vi algo más. Ella dudó. Los Loraxi ya se han encontrado con otras Aloy. Refugiadas como yo. Son buenas noticias, ¿verdad? Sí, pero ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. También han desarrollado tecnología que puede amplificar nuestras capacidades cognitivas. Han estado ayudando a mi gente a luchar contra los Talón. James procesó la información, comprendiendo sus implicaciones. Así que esto no es solo una parada para reparaciones. Podría ser un punto de inflexión en la lucha de tu gente. Sí, sus ojos violetas lo buscaron. ¿Pero qué significa eso para nosotros? ¿Para esto? Ella hizo un gesto entre ellos, señalando la conexión que había surgido de circunstancias desesperadas hasta convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba. James alzó la mano para acariciar su rostro, con el pulgar suavemente, recorriendo con la mirada la curva de su mejilla. No te rescaté solo para despedirme, Lara. Pero tu vida estaba vacía, terminó él por ella. He estado huyendo de mi pasado, escondiéndome de quien realmente soy. ¿Eso cambia? Sonrió, arrugándose las líneas alrededor de sus ojos. Además, siempre he tenido talento para librar batallas imposibles. Parece que a tu gente le vendría bien a alguien así. La tensión en su expresión se desvaneció, reemplazada por una sonrisa radiante que parecía iluminar todo su ser. Se inclinó hacia adelante, presionando sus labios contra los de él en un beso que transmitía todo lo que las palabras no podían. Gratitud, pasión y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Duque interrumpió el momento con su impaciente recordatorio de que no estaban solos. Muy bien, muchacho. James soltó una risita mientras rascaba al pastor detrás de las orejas. Vamos a conocer a nuestros anfitriones. Salieron juntos del barco. James sostuvo a Lara, cuyas fuerzas aún no se habían recuperado por completo. Duque permaneció cerca de ella, extendiendo ahora sus instintos protectores para incluirla también en su manada. La delegación Loraxi los recibió con gestos formales que le recordaron a James las antiguas ceremonias de la tierra. Leves reverencias con las manos juntas. Su líder, más alto que los demás, con la piel que brillaba como la luz del sol sobre el agua, dio un paso al frente. Bienvenido a Luren, Capitán McCarthy. Soy el Elder Teren. Su mirada se desvió hacia el reconocimiento que afloraba en sus grandes ojos facetados. Y tú eres Alori. Eres muy bienvenida aquí, hermana de las estrellas. Lyra correspondió al gesto formal. Soy LRA. Gracias por su hospitalidad. Hemos preparado un alojamiento para usted mientras se examina su embarcación. Luego continuó. Nuestros técnicos están bastante familiarizados con la ingeniería humana. La Alianza Galáctica ha sido sumamente generosa al compartir conocimientos tecnológicos. Mientras seguían a la delegación Loraxi hacia la ciudad, James se acercó a Lara. La Alianza Galáctica aquí, en el espacio inexplorado. Tal vez no sea tan desconocido como pensábamos, respondió en voz baja. Las posibilidades se están expandiendo de maneras que no había previsto. Sus aposentos eran amplios y cómodos, con grandes ventanales que daban a la ciudad alienígena. Duque se acomodó de inmediato en un mullido cojín junto a la ventana, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Tras inspeccionar minuciosamente cada rincón, mientras los Loraxi examinaban su nave, James y Lara disfrutaron de un momento de paz inusual. La constante amenaza de persecución se disipó momentáneamente. Por fin podían respirar. Por fin podían pensar más allá de la supervivencia inmediata. ¿Qué va a pasar ahora?
Preguntó Lara, de pie junto a la ventana mientras el sol alienígena comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado su cabello plateado. James se colocó detrás de ella, rodeándola con sus brazos. Ahora descansamos. Mañana sabremos lo que los Lorexi saben sobre los Talón, sobre tu gente. Y entonces, insistió ella, reclinándose contra su sólida calidez. Y entonces peleamos, dijo sencillamente. Juntos. Ella se giró en sus brazos, con una expresión seria pero esperanzada. ¿Harías eso? ¿Unirte a una guerra que no es la tuya? Se convirtió en mía en el momento en que compré una esclava muda en aquel mercado. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. Los 5 mejores créditos que he gastado. Sus risas se mezclaron al reunirse de nuevo, encontrando en los brazos del otro el consuelo y la pasión que los habían sostenido durante su huida desesperada. Al caer la noche sobre la ciudad alienígena, reafirmaron su conexión, sus cuerpos hablando un lenguaje que trascendía especies y mundos. En la tranquila calma que siguió, mientras Lara dormía plácidamente a su lado, James contempló las estrellas desconocidas. Por primera vez en años, sintió que un propósito despertaba en su interior. No solo el instinto de sobrevivir, sino el de proteger, el de luchar por algo más grande que uno mismo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas. Pero esta noche, en este remanso de paz, se permitió tener esperanza. La Cámara del Consejo de la Alianza Galáctica era una maravilla de la arquitectura interestelar, una vasta cúpula de aleación transparente que dejaba ver las estrellas sobre Nueva Terra, la colonia humana que servía como capital de la Alianza. James permanecía de pie en la entrada, ajustándose el uniforme militar formal que el cuerpo diplomático humano había insistido en que llevara para la ocasión. Sus medallas y condecoraciones, guardadas durante mucho tiempo, ahora adornaban su pecho. «Pareces incómodo», observó Lara con una sonrisa burlona en los labios. Llevaba un vaporoso vestido de diseño Loraxi, cuyo tejido iridiscente realzaba su tez azulada y su cabello plateado, que había sido elegantemente peinado para la ocasión. «Prefiero un campo de batalla a la política, sin duda», gruñó James, aunque su mirada se suavizó al verla. «Tú, en cambio, estás radiante». Duque, recién acicalado y con un arnés especial que lo identificaba como animal de servicio, se sentó obedientemente a sus pies. El viejo pastor se había convertido en una especie de celebridad durante su viaje de Luran a Nueva Terra a bordo de la nave diplomática de la Alianza, cautivando a los dignatarios alienígenas con su porte distinguido. «¿Estás lista?», preguntó James, ofreciéndole el brazo a Lara. Ella respiró hondo y sus ojos violetas se encontraron con los de él. «Tan lista como jamás lo estaré». Habían pasado 3 semanas desde que los Loraxi les habían hecho la propuesta. Testificar ante el Consejo de la Alianza Galáctica sobre las actividades de la Garra Carmesí, aportando pruebas de primera mano sobre la esclavitud de los Saori y sus planes para atacar asentamientos humanos. Era una jugada arriesgada. La Garra se había infiltrado en muchos gobiernos y sus asesinos eran legendarios. Pero también era su mejor oportunidad para acabar con la amenaza para siempre. El viaje había sido tenso, pero también lleno de momentos gratificantes. Con momentos de alegría inesperada. El vínculo más profundo que se había formado entre James y Lara seguía creciendo. Pasaban las noches explorando sus cuerpos y compartiendo confidencias susurradas. Lo que había comenzado como un rescate impulsivo en un mercado polvoriento se había transformado en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Una alianza que trascendía sus diferentes especies e historias. Ahora, al entrar en la sala del consejo, James sintió una tensión familiar, la misma alerta que lo había mantenido con vida en incontables batallas. Su mirada recorrió a los delegados reunidos, representantes de más de 30 civilizaciones espaciales. El contingente humano, liderado por la almirante Elena Brown, asintió en señal de reconocimiento al tomar asiento. «El Consejo reconoce al capitán James McCarthy y a Lara de Alor», anunció el presidente del Consejo, un centurión digno de piel metálica.
Se les ha concedido un acceso extraordinario a este cuerpo debido a la gravedad de su testimonio. Procedan. James dio un paso al frente primero, con voz firme mientras relataba cómo encontraron a Lara, su persecución por las fuerzas de Talón, y la información que habían recopilado durante su huida. Habló con la autoridad de un veterano, sus palabras cargadas del peso de la experiencia. Cuando Lara subió al estrado, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Su testimonio era más personal. La brutal esclavitud de su pueblo, la tortura empleada para forzar la sumisión, la explotación sistemática de sus habilidades precognitivas para expandir el imperio criminal de los Talón. Con la tecnología desarrollada por los Loraxi, explicó, puedo demostrar la veracidad de mis afirmaciones. Un murmullo recorrió la asamblea mientras los técnicos Loraxi traían un dispositivo, una delicada corona de metal luminiscente que Lara se colocó sobre la cabeza. Al activarse, aparecieron proyecciones holográficas sobre el suelo del Consejo, mostrando imágenes vívidas de las operaciones de Talón, sus bases ocultas, y lo más condenatorio de todo, sus ataques simultáneos planeados contra 7 colonias humanas. Estos ataques están programados para comenzar dentro de 14 días estándar, concluyó Lara, con voz firme a pesar del esfuerzo de usar sus habilidades tan públicamente. Talón cree que, al atacar territorios humanos, creará suficiente caos para expandir sus operaciones si se le desafía. La sala estalló en un debate. Algunos delegados cuestionaron su fiabilidad. Algunos presentaban pruebas pronósticas, mientras que otros exigían una acción militar inmediata. Durante todo el incidente, James permaneció al lado de Lara, rozando ocasionalmente su mano con la de ella en un gesto de apoyo silencioso. Fue el almirante Brown quien finalmente restableció el orden. La delegación humana ya ha verificado elementos clave de este testimonio a través de nuestras redes de inteligencia, anunció. Proponemos que la Alianza autorice una operación militar conjunta para neutralizar la amenaza de la Garra Carmesí antes de que se lancen estos ataques. La votación no fue unánime. Varias delegaciones con presuntos vínculos con el talento se abstuvieron, pero la moción fue aprobada. Al concluir la sesión, James acompañó a Lara fuera de la cámara, ambos exhaustos pero aliviados. Apenas habían llegado a la antecámara cuando estalló una conmoción detrás de ellos. James reaccionó instintivamente, empujando a Lara detrás de él mientras Duque gruñía una advertencia. 3 figuras con atuendo diplomático habían desenfundado armas ocultas. Asesinos de la Garra Carmesí en un ataque desesperado. ¡Abajo!, gritó James, desenfundando la pistola que el almirante Brown le había insistido en llevar. El tiroteo que siguió fue breve pero intenso. James. Sus instintos de combate no se habían embotado con la edad. 2 asesinos cayeron ante sus precisos disparos antes de que pudieran alcanzar a Lara. Duque, el leal pastor, derribó al tercero, aferrándose al brazo del atacante hasta que el personal de seguridad de la Alianza irrumpió. ¿Estás herida?, preguntó James a Lara, revisándola en busca de lesiones. Incluso mientras la seguridad formaba un cordón protector a su alrededor, ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos pero tranquilos. Vi esta posibilidad, admitió. Siempre fue el resultado más probable una vez que testificamos. Podrías haberlo mencionado, dijo él con una sonrisa irónica. ¿Habría cambiado tu opinión? Ni hablar. La almirante Brown se acercó a ellos, con expresión seria pero respetuosa. Capitán McCarthy, sus reflejos siguen siendo impresionantes. Hemos asegurado la cámara y detenido a varios otros presuntos agentes de talento. Usted y Lara estarán bajo nuestra protección hasta que la operación termine. Quiero participar, dijo James de inmediato. Brown arqueó una ceja. Está usted retirado, capitán. Considérenme temporalmente no retirado, dijo mirando a Lara. Esos bastardos esclavizaron a su gente y planean atacar nuestras colonias. Me afecta personalmente esta lucha. Tras un instante de reflexión, Brown asintió. Nos vendría bien alguien con tu experiencia.
Presentate en el centro de mando a las 6 mañana. Transcurrieron las 2 semanas siguientes. En medio de una vorágine de planificación estratégica y preparación, James fue asignado como asesor táctico a la Fuerza de Tarea Conjunta. Su experiencia tanto con los métodos de Talón como con la guerra no convencional resultó invaluable. Lyra trabajó con otros de Lorey rescatados que habían sido traídos a Nueva Terra. Sus habilidades combinadas proporcionaban información en tiempo real sobre los movimientos de Talón. La noche anterior al inicio de la operación, James y Lara se retiraron a sus aposentos asignados, buscando consuelo en los brazos del otro. Su amor fue tierno y a la vez urgente. Cada caricia, una promesa. Cada beso, una declaración de sentimientos demasiado profundos para expresarlos con palabras. Después, mientras yacían entrelazados, Lara recorrió con la mirada las cicatrices del pecho de James. Insignias de una vida de servicio y sacrificio. He visto nuestros futuros, susurró. Tantas posibilidades. Se extendían ante nosotros. Y él, con los dedos, jugueteó con su cabello plateado. En los hilos más brillantes, triunfaremos mañana. El liderazgo de Talón caerá. Sus operaciones colapsarán. Mi pueblo será liberado. Se incorporó apoyándose en un codo, con la mirada seria. Pero incluso en esos futuros, hay desafíos por delante. Las células restantes de Talón no se rendirán fácilmente. Los Aori tendrán que reconstruirse para encontrar su lugar en la galaxia. Suena a una vida entera de trabajo, observó James. ¿Lo es?, vaciló ella. No te lo pediría. Él la silenció con un suave toque en sus labios. No necesitas pedírmelo. Donde tú vayas, yo iré. Ese es el trato. Su sonrisa luminosa fue toda la respuesta que necesitaba. La operación, cuando llegó, fue una prueba de la eficiencia militar humana combinada con la tecnología alienígena y la previsión de los Aori. Ataques simultáneos alcanzaron las bases de Talón en 3 sectores, incluyendo su cuartel general oculto en Helios Prime. James lideró uno de los equipos de asalto. Su perspicacia táctica resultó decisiva en minimizar las bajas y maximizar el impacto. Cuando todo terminó, cuando los informes confirmaron la captura o eliminación de los líderes de Talón y el desmantelamiento de los ataques planeados contra las colonias humanas, James se encontró en una plataforma de observación con vistas a la capital de Nueva Terra. Lara se unió a él, entrelazando su mano con la de él. No ha terminado del todo, dijo, siempre pragmática. Quedarán remanentes, grupos disidentes. Siempre los hay, asintió él. Pero lo peor ya pasó. Tu gente es libre. Gracias a ti. Se giró para mirarlo de frente. Sabes, cuando te vi por primera vez en ese mercado, a ese humano hosco con su fiel perro, vislumbré tantos futuros posibles. Pero jamás imaginé que este sería tan perfecto. James rió, una risa libre de la amargura que la había teñido durante tantos años. Perfecto. Nos han disparado, nos han perseguido por toda la galaxia y casi nos matan varias veces. Y sin embargo, aquí estamos. Se puso de puntillas para besarlo, con sus labios fríos. El encuentro con sus seres queridos en un contraste ya familiar que siempre le producía una emoción intensa. Un duque que dormitaba cerca alzó la cabeza y emitió un suave ladrido de aprobación. Mientras el sol se ponía sobre Nueva Terra, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, James McCarthy, otrora un hombre solitario que buscaba el olvido en un polvoriento mundo fronterizo, se vio rodeado de un nuevo propósito y un amor inesperado. El universo, al parecer, tenía otros planes para él que un retiro tranquilo. Así que preguntó, con el brazo alrededor de la cintura de Lara, ¿qué nos depara el futuro? Ella sonrió con esa sonrisa luminosa que siempre lo cautivaba. Las posibilidades son infinitas.